Bueno, buen día a toda la comunidad hospitalaria. Voy a basarme en algunas de las cosas que dijo el doctor Rodolfo Fernández, que fue muy exhaustivo en su charla, y voy a hacer un poco de historia, teniendo en cuenta que a lo largo de los tiempos, la Argentina y nuestro hospital enfrentó muchas veces epidemias y que esta no es la primera vez que el personal de salud se ve ante un desafío tan importante como es una epidemia, en este caso COVID-19. Hemos enfrentado a lo largo de los tiempos epidemias de viruela, de tifus, de cólera, de fiebre amarilla, de peste bubónica, de poliomielitis, de influenza H1N1 y actualmente la del COVID. Y me gustaría hacer un poco de historia porque tiene que ver también con la historia del hospital, que no es otra cosa que la historia del personal de salud, porque a lo largo de los tiempos las instituciones pueden haber ido cambiando, pueden cambiar las estructuras, pero siempre en primera fila, y los que hacen la diferencia son las personas que atienden a las personas enfermas. Ya en el año 1536, con Pedro de Mendoza, se inicia la viruela en nuestro país. Esos primeros colonizadores trajeron enfermedades del viejo continente y mataron a casi todos los pueblos originarios, en este caso con la viruela. La epidemia más recordada en la Argentina fue la del año 1621, donde la viruela mata 1000 personas, que curiosamente era el 50% de la población de la ciudad de Buenos Aires. La viruela siguió haciendo estragos en los años sucesivos y tengamos en cuenta que en el mundo mató 300 millones de personas. En el siglo XVII también el tifus o fiebre tifoidea fue causante de reiteradas epidemias que cada vez que ocurrían mataban una parte importante de la población. Recalco esto para ver qué porcentaje de la población moría en las distintas epidemias. En el año 1819 se inicia la primera epidemia de cólera. El cólera había sido traído de la India por los buques británicos que hacían intercambios comerciales entre la India y el Río de la Plata. La epidemia más recordada fue la del año 1867, que curiosamente marca el arranque de nuestra institución. En el año 1867, a raíz de la epidemia de cólera, en este mismo lugar a donde estamos nosotros sentados ahora, se comienzan a cuidar esos enfermos que a partir del año 1883, con la fundación del Lazareto San Roque, seguiría hasta nuestros días con lo que conocemos hoy como el Hospital Ramos Mejía. O sea, nuestras epidemias y nuestros cuidados de la salud arrancan con el cólera, entonces en el año 1867 y después en el año 1888, donde se repite una nueva epidemia. Esta epidemia de cólera mata a 15.000 personas en nuestro país. Posteriormente, en el año 1871, se produce la epidemia de fiebre amarilla. La fiebre amarilla afecta a gran parte de la población. Tengamos en cuenta que mata a 14.000 personas y curiosamente de los 200.000 habitantes que tenía el Río de la Plata, 150.000 personas se van a vivir de la ciudad al campo para evitar caer en la epidemia de fiebre amarilla, pero el resultado de la misma es que mueren esa cantidad de personas que mencioné. En el año 1899 comienza la epidemia de peste bubónica con un primer caso en Formosa, y lo recalco también porque la ciudad más afectada después fue Rosario, y como medida epidemiológica se aisló totalmente a la ciudad de Rosario a medida que se implementaban tratamientos, o mejor dicho, prevención, matando las ratas, los roedores, que eran el vector, digamos, que llevaba la pulga que transmitía la peste bubónica, ¿no? Así que fue un momento muy interesante epidemiológicamente porque toda una gran ciudad quedó aislada. En el año ya 1918 sufrimos la epidemia de gripe española, que siempre la comparamos un poco con esta epidemia de COVID, aunque esa epidemia en realidad mató en el mundo 50 millones de personas en solamente 7-8 meses en que transcurrió con toda la virulencia. Y acá en nuestro país es una epidemia olvidada, mató 15.000 habitantes en ese momento. Si uno lee los edictos que se escribieron durante
la gripe española de 1918, prácticamente son un calco de lo que acá llevó muchas semanas a grupos de infectólogos sacar como conclusión: que se debían usar barbijos, que se debía haber distanciamiento social, que se evitarían las reuniones y que había que tener una buena higiene de las manos. Es decir, ya 102 años atrás las conclusiones habían sido un poco las mismas que hoy llevamos a la práctica después de múltiples reuniones y múltiples discusiones. Más adelante de esa epidemia de gripe española, en el año 1956, la época donde nacimos los un poco mayores acá en el hospital, se produjo la epidemia de poliomielitis. La poliomielitis afectó 6.500 chicos, muchos de los cuales hoy son adultos de 65, 64 años, que todavía los solemos ver en los consultorios o los vemos por las calles con su discapacidad, y todavía hoy van a dormir algunos de ellos a los pulmotores y a las cámaras oscilantes de las instituciones como eran las que están ahí cercanas al Instituto de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. Eso dejó una gran secuela en la sociedad porque afectó sobre todo a los niños. Ya en el año 2009 tuvimos la epidemia de influenza H1N1, que la vivimos con bastante intensidad en el hospital, aunque fue una patología que solamente produjo 626 muertos acá en nuestro país, pese a que la cantidad de enfermos había sido importante, y nos permitió hacer una primera experiencia en el manejo de las epidemias. Nada comparable con esta epidemia de COVID-19. Como vemos, todas estas epidemias nos fueron preparando. Todos estos años transcurridos lograron muchos avances tecnológicos, muchos avances del conocimiento, muchos tratamientos diferentes, pero lo que no cambió en absoluto es el rol del personal de salud en las epidemias. Esta epidemia puso sobre el tapete cómo los médicos pudimos trabajar arduamente ayudando a los pacientes. Y como dijo Rodolfo Fernández, se formaron equipos rotativos, que ya se mencionó los integrantes que estaban. Yo creo que no tiene sentido volver a enumerarnos, tener en cuenta que hasta las secretarias habría que incluirlas, ¿no? Camilleros, personal de mantenimiento, médicos, enfermeros, los licenciados de alimentación y los auxiliares de alimentación, los kinesiólogos que participaron en esta última etapa. Es decir, hay que hacerlo extensivo a todo el personal del hospital, por eso hablo de personal de salud. Y realmente uno está orgulloso de todo lo que hicieron. Como bien se dijo, no solamente se atendieron a los pacientes examinándolos diariamente, cuando realmente en otros países del mundo se instaba a no tomar demasiado contacto con los pacientes. Acá se los veía todos los días y en forma exhaustiva, como se debe ver un paciente clínico, se los discutía caso por caso y se implementaban las distintas estrategias de tratamiento y sobre todo también estrategias de comunicación. Hemos contado en los grupos con el servicio también de psicopatología, donde psicólogos y psiquiatras se comunicaban prácticamente a diario con pacientes y con familiares, y esa comunicación hacia el paciente, haciéndole saber dónde se estaba tratando, cómo se estaba tratando, qué enfermedad tenía, cómo debía fortalecerse interiormente, creo que fue un puntapié muy importante para que muchos de esos tratamientos o de ese acompañamiento haya sido exitoso y hayamos tenido tantas altas de pacientes. Por otro lado, también la estrategia comunicacional con la familia le dio tranquilidad saber qué estábamos haciendo y prácticamente todos los días nos comunicamos con esos familiares. Así que estoy muy orgulloso de la tarea desempeñada por el personal de salud, que tengo que recalcar que no fue uniforme. Es decir, no todos los médicos y enfermeros y todo el personal trabajó de la misma manera. Hubo quienes dieron todo y hubo quienes se los debió pedirles colaboración e incluso obligarlos a que trabajen. Eso no es digno de los médicos. El juramento hipocrático dice: desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad, haciendo de la salud y la vida del enfermo la primera de mis preocupaciones. Eso no ocurrió en todos los casos y tengo que recalcarlo
porque en esta profesión o se da todo o no sirve. Entonces no sirve dar cosas a media, sirve estar a disposición del hospital, a disposición de los pares, de los compañeros, del director del hospital y hacer todo lo posible por los enfermos. En este caso las medias tintas no sirven y acá vivimos también medias tintas. Así que mi felicitación a los que dieron todo y dejo la conciencia libre a aquellos que se quedaron con algo para dar. Por otro lado, algo que quiero recalcar, que no sucedió solamente en nuestra institución, sino quizás en todo el país. Nos abocamos al tratamiento de la pandemia de COVID-19 y nos olvidamos de que existen otras patologías. El gobierno mismo, a través de sus discursos, que eran lógicos, instaló un mecanismo de miedo, de temor, que hizo que los pacientes se alejaran de las instituciones. Y es más, daba la impresión de que eran de alguna manera rechazados. No alcanzaba con la consulta virtual, la videollamada, sino que hacía falta la consulta presencial. Que esta experiencia sirva para que a futuro los hospitales y las instituciones de salud tengan circuitos que permitan que todos los pacientes puedan ser atendidos, aún con el riesgo que ello implica, pero que no queden afuera ni pacientes clínicos ni pacientes quirúrgicos, que todos puedan ser atendidos de la misma manera, aún con el riesgo que puede implicar que adquieran el COVID. Puede ser más grave, pacientes librados a su evolución en patologías vasculares, neurológicas, cardiológicas y oncológicas, pacientes que dejan de operarse, que vengan al hospital y corran un riesgo de poder adquirir una infección. Y por otro lado, quiero también recalcar algo que mencionó también Rodolfo. Las instituciones, y aquí nuestro hospital también, necesitan desde el primer día de la pandemia tener una organización global, exhaustiva y dinámica. Nadie pretende algo que no esté sujeto a cambios, pero desde el primer día se debe saber qué función va a cumplir cada uno, qué función va a cumplir cada una de las salas, cómo nos vamos adecuando a la demanda creciente, cuáles son los pasos a seguir. Un plan de organización exhaustivo le da tranquilidad al personal de salud. La incertidumbre da todo lo contrario, da intranquilidad y no saber cómo manejarse. Entonces, ese plan es algo que uno reclamaría. Algo que quiero mencionar también, mencioné la vocación de los médicos y la actitud que tuvieron la mayoría de ellos en la pandemia. Somos considerados personal esencial y así lo recalca la sociedad misma y nuestros pares. No puede ser que personal esencial, al momento de que, aparte de su vocación, sabiendo que el trabajo médico es un medio de vida, estemos al día de hoy discutiendo unas paritarias que están muy por debajo de lo que pretendemos por el trabajo que hemos realizado. Vamos a seguir dando todo por el trabajo, pero los sueldos también tienen que estar acordes al trabajo que efectuamos. Quiero mencionar también que esto también debe servir para darnos cuenta de que nuestro hospital es un hospital antiguo y que si bien se han hecho muchas modificaciones, es hora de que tengamos un hospital moderno, donde podamos tener salas de aislamiento, donde podamos contar, digamos, con todo aquello lo necesario para que no haya diferencias entre la medicina privada y la medicina pública. Un poco el gran desafío es que todos los pacientes en nuestro país sean atendidos con la misma calidad de atención. Sabemos que la medicina en la Argentina es asimétrica. No es lo mismo atenderse en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en pueblos del interior o en ciudades del interior. No todos tienen el mismo acceso a la calidad de salud. Entonces, vuelvo a recordar, el desafío es que todas las personas de nuestro país tengan el mismo alcance a la misma calidad de salud. Finalmente, quiero agradecer a toda la comunidad de nuestro hospital que participó en la pandemia y decirles que esto no ha terminado, que todavía hay mucho por hacer y que estos puntos de partida sirven para mejorar nuestra relación y mejorar este hospital que tanto queremos. Buenos días.